un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Ya estamos de regreso a La Buena Educación. Teníamos un primer bloque ahí con la introducción de este tema que estamos hablando, que es las clases de educación cívica o la educación cívica en los colegios y también en el contexto de este proceso constituyente que se ha anunciado desde el gobierno y donde se ha hablado justamente de la necesidad de realizar o por lo menos poner énfasis en la educación cívica para la ciudadanía. Juan Carlos, me interesó mucho lo que tú decías en relación a antes había un ramo, pero ahora que no lo hay, existe mayor educación. Pero de todas maneras, tú decías, quizás sería bueno instaurar nuevamente el ramo de educación cívica como tal, pese a que es algo que va más allá de un ramo, que es decir, cruza distintas materias y que debiera ser incorporado en la vida de las personas. ¿Por qué sería positivo volver a instaurar un ramo de educación cívica en los colegios? Claro, o sea, cuando me refiero a que hay más educación cívica, es que hay más contenidos curriculares referidos a educación cívica. Claro. Ahora, otra cosa es el currículum efectivo, que es lo que se implementa finalmente en la sala de clases, que es lo que hace el profesor. Ahí probablemente hay menos. Y una de las razones por las cuales menos yo estoy de acuerdo el tema de la educación cívica como una asignatura, es porque se visibiliza mucho más y yo creo que ahí se hace mucho más evidente la necesidad de enseñar a los profesores a hacer educación cívica. O sea, yo creo un poco extraño, uno podría estirarlo y decir casi delirante, que uno espere que exista educación cívica cuando en los programas de formación de profesores, a los profesores no se les enseña a hacer esto. Ah, ya, bueno, ahí hay otro punto. No hay formación inicial docente en el tema de educación cívica. Perfecto. Entonces, difícilmente podría esperarse que esto existiera y se bajara bien los contenidos curriculares. Si existe la asignatura, yo creo que va a ser mucho más presente para las escuelas de pedagogía. Nosotros tenemos que formar para que los profesores sepan hacer esto, independientemente que hay muchos profesores con muy buena voluntad, iniciativas de voluntariado, sin desmerecer eso, pero esto tiene que tener una bajada, digamos, institucional. Lógico. Y eso sin la presencia de la asignatura como una cosa más simbólica y sin la implementación de esto en programas de formación inicial docente, no se va a dar automáticamente. Es como... Valentina, ¿tú estás de acuerdo con esa mirada? Muy de acuerdo, pero además quiero señalar que esto no se puede ver solo en términos del currículum estricto. En la Fundación creemos que también se tiene que desarrollar una cultura de educación cívica en los colegios. Esto quiere decir que también se tomen en cuenta los centros de alumnos. No todos los colegios tienen centros de alumnos. Que las elecciones sean un tema importante, que sean participativas, que no se limite la participación de los estudiantes, que el colegio incentive a que los estudiantes se relacionen con los problemas de la comunidad más cercana. Creemos que no se puede abordar solo en términos del currículum. Por ese lado siempre hablamos de educación cívica, pero también hay que dar un paso un poco más adelante y hablar de formación ciudadana como algo más amplio en la formación de los estudiantes. Claro, y uno ahí se pregunta qué es lo que debiera incorporarse, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación cívica? ¿Solamente de conocimiento respecto, por ejemplo, al funcionamiento del sistema democrático del país, el sistema electoral? ¿Es ese tipo de contenido o va mucho más allá? O hablamos, fíjate que tengo una duda al respecto, Andrea, porque a mí me parece que, y sin ser experto en esta temática, me parece que va por ese lado, pero también por el lado de ser un ciudadano en las acciones cotidianas, que, no sé, me encuentro una billetera y no le saco la plata, claro, digamos, y la dejo botada. No sé si... Y esa consulta quería hacerles a nuestros invitados. Juan Carlos, sí, ¿tú cómo lo ves? Ese es un muy buen punto. De hecho, bueno, hemos hablado hasta ahora solamente de educación cívica como contenidos curriculares, claro, que se transmiten en la escuela, pero la tendencia actual es hablar de formación ciudadana. Y eso abarca tanto contenidos que yo creo que hay que saberlo. O sea, hay que saber que existen 3 poderes del Estado, que es un voto para participar. Eso sin duda es parte esencial la educación cívica. Pero además hay, diría, por lo menos un par de cosas más. Formación valórica también, respecto de qué significan son los valores ciudadanos, temas de justicia, temas de interculturalidad, relaciones con otros. Ética, sin duda. Y la otra necesaria. Tan necesaria, exacto, ¿no? Y otra parte que a veces también es dejada de lado, que es cómo se transmiten estos contenidos. O sea, para hacer la analogía o la imagen así bien caricaturesca, es muy difícil enseñar ciudadanía democrática en un contexto autoritario. O sea, si yo soy profesor, entonces nosotros las investigaciones que tenemos que para que los alumnos se interesen en participar a futuro, importa tanto lo que saben, o sea, sin duda eso tiene un efecto, las personas que saben más de cosas cívicas, contenido específico, tienen mayores expectativas y nosotros pensamos posibilidades de participar, de involucrarse activamente en la vida futura,
pero también importa mucho el clima en el cual se transmiten estos contenidos. Claro. Entonces, por supuesto. Tiene que ir de la mano. O sea que en realidad es como educar con el ejemplo también. Sí. Algo así, Sí. en términos de estas habilidades cotidianas. Exacto. Mostrar cómo yo trato con respeto a las personas, cómo yo me conduzco por la vida, y no solamente pasar un contenido y mostrar una incoherencia como profesor mientras estoy hablando de educación ciudadana. De todas maneras, y en esto es muy diferente a otros contenidos, porque yo puedo ser un profesor muy autoritario en matemática y mis alumnos van a tener igual, puede ser un muy buen rendimiento en matemática. Tal vez no pasa tanto por cómo se enseña, pero en el caso de educación cívica es difícil pensar, y así en la investigación lo dice así, que el cómo se enseña esto tiene un impacto en cómo los alumnos reciben estos contenidos. Tiene que haber una cierta coherencia, en transmitir valores, participación, lo bueno que es colaborar con una cierta metodología específica que favorezca este aprendizaje.